Muy buenas noches, bienvenidos a Business Night Talks. Esta noche tenemos la presencia de Juan Carlos García Vizcaíno, gerente general de Banbif. Juan Carlos, bienvenido y gracias por tu tiempo, por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias, Álvaro. Yo quiero hacer un disclaimer primero para toda la audiencia que nos sigue. Yo soy director independiente del banco y esto, la idea no es que se vuelva un pulicherry, pero inevitablemente tengo que hacer las preguntas como cualquiera de nuestros invitados anteriores y la idea es que esta sea una conversación rápida, amena, ligera y que dé mucho contenido para nuestra audiencia. Juan Carlos, de nuevo, te reitero, las gracias por estar con nosotros. Es sumamente valioso tener aquí a un profesional como tú. Y lo que siempre le interesa más a nuestra audiencia como punto inicial es quién es Juan Carlos García Vizcaíno y un poco cuál es tu historia, tu formación. Muchísimas gracias nuevamente, Álvaro. Y bueno, yo, repasando rápidamente la formación, yo soy economista de la Católica. Salí en una época de la universidad en que el Perú estaba regresando a los mercados internacionales y los mercados financieros estaban en pleno boom, la Bolsa de Valores de Lima, etc. Y por eso siempre me interesó mucho entrar en ese mundo, el mundo de las finanzas. Por otro lado, también me gustaba mucho el tema del análisis y el análisis económico, la ciencia económica. Entonces, durante un tiempo estuve dudando entre hacer un PhD en economía y dedicarme a la academia o tratar de ser un stockbroker, ¿no? En Nueva York y dedicarme a las finanzas. Mi carrera ha empezado en un punto de intersección entre esas dos cosas, de manera curiosa, digamos, porque entré en una casa de bolsa, pero en el mundo del research, de lo que se llama análisis económico. Entonces, yo valorizaba las empresas, hacía los análisis de mercado y recomendaba a los clientes comprar, vender, ¿no? Pensaba que era un genio de las finanzas, porque en esa época, principios de los 90 en Perú, la bolsa era muy pequeñita y subía todo. Era el rebote de Perú saliendo de épocas muy duras en lo económico. Entonces yo pensaba que todo lo que recomendaba a mis clientes les hacía ganar dinero y era yo el que descubría las cosas, pero evidentemente era pura casualidad. Y me di cuenta cuando en el año, a principios de los 90 también, vino una de estas crisis, creo que fue la del tequila. Recordarán México cae, la bolsa cae, y me di cuenta que no sabía tanto, así que me fui a hacer un máster en administración de empresas. Máster muy interesante, me ha gustado siempre variar, y fue un primer año en España, un segundo año en Estados Unidos. Te das cuenta de los matices. En España, Europa en general, el mundo es mucho más estructurado, formado. Los sindicatos tienen mucho poder, la parte regulatoria tiene mucho poder, entonces mucho enfoque en la gestión humana. Y en Estados Unidos, el segundo año, mucho enfoque en finanzas, en la parte más dura del negocio, ¿no? Entonces fue muy divertido. Regresé ya, entré al mundo de la banca, nuevamente en la parte de análisis, estudios económicos, y de ahí me he ido moviendo porque me parecía muy interesante tratar de abarcar lo máximo posible y aprender lo máximo posible en cada etapa, ¿no? Estudios económicos pasé a finanzas corporativas. Es un área de productos que estructura financiamientos para empresas o estructura emisiones de acciones, de bonos para empresas, fusiones y adquisiciones cuando las hay, que es un mercado más pequeño, pero tratando de irme moviendo en zonas donde yo sabía que podría contribuir de lo que sabía antes, pero ampliar el conocimiento, ¿no? Fue ocurriendo, pasé a un área ya de banca comercial, full labor comercial y de ventas, digamos, de relaciones. También aplicando un poquito ese conocimiento financiero, pero sin experiencia en gestión de equipos. Ahí fue cuando equipos comerciales, ahí fue cuando me empecé a aprender mucho de eso. Y en el camino, lo que ha pasado con la banca, ¿no? Los bancos se fusionaban, eran vendidos, eran comprados. Acá en el Perú particularmente, ¿no? Acá en el Perú particularmente. Yo empecé en lo que era el Banco de Lima Sudameris. Luego se convierte en banco... Que primero fue el Vice, ¿no? ¿Era Banco Vice? No, era Banco de Lima de Credit Lyonnais. Sí. Eso ya es pre mi época, pero era el leoncito de Credit Lyonnais. Se lo venden a Sudameris, que era una banca italiana francesa, ¿no? Que luego se fusiona con el Banco Vice. Y ahí es Banco Vice Sudameris. Cambia de nombre BWS. Banco Vice Sudameris, ahí entro a la parte de banca comercial, banca corporativa. Es adquirido por Scotiabank, junto con el Banco Sudamericano. Se fusionan, una mezcolanza ahí interesante. Y
ahí tengo la oportunidad de salir afuera, al extranjero. Primero, por unos meses en Canadá, donde es una labor más en un proyecto especial, digamos, en una oficina especial de proyectos, temas de estrategia, temas de desarrollo de negocios, digamos. También mucho aprendizaje, entendiendo la cultura de la empresa. Estos pasos también entre varias empresas te da la oportunidad de aprender las culturas y adaptarte a ellas, ¿no? Luego regreso a Perú, ahí salto a otra empresa que es una financiera de consumo y microempresa. Entonces paso de la banca corporativa a microempresa, un salto muy, muy fuerte, siempre en un rol comercial, digamos, pero un salto muy, muy fuerte. Era como que salir de un mundo de saco, corbata, gemelos, ¿no? Y hacer una operación de 20, 30 millones de dólares a vender financiamientos para cuatrimotos y para taxis, ¿no? Para mototaxis. Pero muy divertido. Y luego pasé unos 3 años en El Salvador. Country Head allá, gerente general de una operación bancaria que tenía una empresa de seguros al lado. El aprendizaje fue ya manejar una empresa de una escala grande y en un país que no es el tuyo, ¿no? Entonces tienes que también adaptarte, aprender muchas cosas que ya no son con lo que haces todos los días, sino cosas nuevas, ¿no? Después de un tiempo regresé a Perú y desde hace ya 4 años y medio como gerente general de Banbif, ¿no? Que yo creo que es un punto muy interesante en la carrera porque me parece que es... para mí es el trabajo ideal. Es lo suficientemente grande y complejo por una organización muy, muy grande y con múltiples productos, evidentemente financieros y bancarios, pero múltiples productos y segmentos, lo cual hace muy entretenido y muy divertido. Siempre, todos los días hay algo distinto. Y al mismo tiempo es de una escala que te permite marcar la diferencia de hacer las cosas, ¿no? Yo he estado en bancos, en organizaciones de distinto tamaño y comentábamos antes, ¿no? Las organizaciones muy grandes, a veces las multinacionales tienen cierta escala que ya te hace difícil que tú puedas realmente gestionar con grados de libertad y hacer las cosas que realmente piensas. Yo creo que en eso, donde estoy ahora, que es Banbif, tiene una gran ventaja y en una posición muy interesante en el mercado, ¿no? Así que eso es un poco mi trayectoria. Como ves, quería ser profesor de economía y terminé en la parte empresarial, ¿no? Ahora, toda esta experiencia que has adquirido a lo largo del tiempo, obviamente sumado a la esencia de lo que tú eres, te marca como líder, ¿no? ¿Cómo te definirías tú como líder? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo comienza tu día? ¿Cómo es tu relación con tu equipo? Mira, primero, digamos, ¿cómo me defino como líder? Creo que trato de ser lo más balanceado posible en el sentido de siempre partir de una visión de alto nivel estratégica y entender el todo, a partir de lo cual puedes definir grandes líneas de hacia dónde quieres ir, qué quieres hacer, cuál es el problema fundamental y tratar de enfocarte en eso. Y al mismo tiempo tener la capacidad de cuando lo amerita y cuando lo considero necesario, aterrizar a nivel de detalle y marcar la pauta a nivel de detalle. Creo que un líder tiene que tener esa capacidad de moverse en lo estratégico y en lo táctico, digamos. No puedes estar permanentemente en lo estratégico y dejar que las cosas fluyan abajo sin entender realmente qué está ocurriendo abajo, ¿no? A veces porque uno puede tener el pecado de sobresimplificar y tomar decisiones que a la gente que está en la cancha dice, pero esta gente está loca, ¿por qué están tomando estas decisiones, ¿no? Y por otro lado, no te puedes meter todo el día en lo táctico y tratar de hacer tú la chamba, porque justamente necesitas liderar la organización hacia donde va. Entonces, trato de hacer eso y eso requiere mucho saber cambiar de marcha, ¿no? Hacer los cambios correctos, ¿no? A veces tienes que meterte en tu oficina a tratar de aislarte un poco y ver la situación, y otras veces tienes que estar mucho en contacto con la gente, ¿no? Pero sobre todo sensibilidad de tu organización, ¿no? Saber quiénes normalmente tienen una ejecución impecable y le tienes que preguntar 2 cosas nada más, ¿no? Y otros no tanto, y esa sensibilidad es importante. Exactamente. Y lo has dicho bien, porque ese
ese saber cuándo amerita y cuándo realmente tienes que meterte un poquito a entender y cuándo no, tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, de sentir si las cosas abajo están bajo control y están fluyendo bien, sea porque las administran bien o sea porque está funcionando todo el ecosistema así. Bien, a veces no funcionan bien, no porque la persona que está ahí no pueda ser delivery, sino porque tiene una serie de trabas en otras partes de la organización que tú como líder tienes que tratar de solucionarle, ¿no? Entonces, esa creo que es mi visión como líder, el estilo que trato de tener. Y de esa forma un poco organizo el día a día, ¿no? Como decías, ¿qué es lo que primero que haces? O sea, primero hay una primera parte del día que es tratar de estar informado. Y naturalmente eso pasa por ver periódicos y entender el contexto. En un negocio como la banca es muy importante porque está afectado directamente por variables macroeconómicas, por variables macrofinancieras, pero estoy seguro que en cualquier negocio es así. Una cosa que surgió interesante para estar informado y entender la situación con la pandemia y que hemos continuado era que cuando vino la pandemia en el banco establecimos un comité de crisis, un comité operativo. Todas las mañanas nos juntábamos de 8 a 8 y media, 8:45, a hacer un checklist de que todas las áreas digan, oye, tengo este problema, esto está bien, los sistemas están operando, los flujos de procesos están operando, qué pasa con las tasas de interés. Era un checklist porque habían tantas cosas cambiando. Evidentemente, si la gente estaba, cuántos teníamos con COVID, cuántos no, qué oficina teníamos que cerrar porque no teníamos el staff suficiente. Y eso ya no lo continuamos todos los días, pero lo estamos haciendo 2 o 3 veces por semana y funciona espectacular. Son unas 20, 25 personas, una organización más grande, digamos, pero relativamente grande. En realidad, 20 personas de las áreas relevantes que hoy día en media hora todo el mundo sale de esa reunión sabiendo qué está ocurriendo, en qué tiene que enfocarse y qué tiene que hacer, ¿no? Y luego, a lo largo del día hay una combinación de muchas reuniones que tienen que ver con seguimiento a veces de temas operativos y también con seguimiento y guía, digamos, como comité de dirección en temas más estratégicos. Entonces, mucho contacto, ahora menos, pero tratamos de hacer mucho contacto con clientes también. Esa es otra forma de sentir lo que pasa y también de ayudar en la ejecución. La importancia del talento dentro de tu organización. Yo imagino que le dedicas una buena cantidad de tiempo no solamente a, digamos, supervisar, ver, sino desarrollar gente, formar gente, tratar que dentro de la organización escalen las personas que realmente tienen la posibilidad de darle más a la organización. Fundamental. Y a veces es algo que, como no está en el día a día y es más de largo plazo, uno puede tender a dejar de lado o dejar para después. Dentro del banco hay un sistema, digamos, de detección, desarrollo y promoción de talentos. Una organización que tiene 1.350 personas, ya tienes que tener temas que tienen que ver con evaluación de desempeño, desarrollo de talento, tal. Pero realmente muchas veces, ya a partir de cierto nivel, depende mucho de conocer a la persona. Entonces, por ejemplo, unas cosas que hemos estado haciendo y que estoy haciendo justo en estos días, tomarme unos 45 minutos para tener una reunión 1 a 1 con no necesariamente los líderes de la primera línea que trabajan directamente conmigo, porque ellos los conozco más del día a día, del día a día, sino con el siguiente nivel, que es la gente que está en esa bisagra, en ese nivel que es fundamental para aterrizar la estrategia y la gran dirección a lo que realmente ocurre. Sin ese nivel, las cosas no operan. Pero además van a ser los que dentro de unos cuantos años deberían asumir el reto de liderar el banco desde la gerencia general hacia las posiciones de reporte directo. Entonces, la reunión se trata no de hablar de chamba ni de trabajo, ¿no? Se trata de ver dos cosas. Entender bien la trayectoria, porque muchas veces tienes el currículum, pero no necesariamente cuando te lo cuentan, te están diciendo cuáles son los gustos, cuáles son los intereses, cuáles son las pasiones, y aprendes mucho más de lo que esa persona puede tener como competencias. Y luego, cuáles son sus intereses. Entonces, son conversaciones de decir, oye, a ver,
¿Tú cómo te ves en 2 o 3 años? ¿Qué áreas? Tú estás haciendo este trabajo en esta área y tu trayectoria viene por este camino, pero ¿has pensado alguna vez en hacer cosas distintas, en hacer un intercambio con Ujú. alguien más que esté a tu nivel? ¿Qué áreas, por otro lado, no te gustaría estar nunca? Porque no te nacen. Y mira, en las conversaciones surge información muy, muy interesante, ¿no? Cosas que uno dice, oye, nunca se me hubiera ocurrido que a ti te hubiera interesado esto. Y fíjate qué casualidad, probablemente surja una oportunidad porque estamos pensando hacer tal cosa. Y puede ser que una persona que hubieras descartado ahí, más bien la estás sacando de esa zona de confort o esa área que ya conoce, a aprender cosas totalmente distintas. Por lo tanto, ampliar su ancho de banda y tener mucho más potencial para ir arriba, ¿no? A mí me pasó, y perdona pero a mí me pasó algo así cuando en este viaje que yo te hice afuera, a Canadá, Ujú. en mi anterior trabajo, tuve la posibilidad de conversar, de tener este tipo de conversaciones con un mentor un tipazo además, súper simpático, manejaba toda la región de Latinoamérica. Y era ahí, en esa conversación, me di cuenta que tenía que hacer dos movidas importantes para realmente armar un buen currículum y aprender y poder contribuir más. Salir de Perú y salir de corporativa, lo que se llama banca mayorista. Ujú. Tenía que irme a la banca y luego, a partir de ahí, empecé a mover las cosas y se dieron, ¿no? Entonces, a veces la conversación lo bueno de esas conversaciones es que no solo es útil para mí, en este caso ya como líder, digamos, sino para que la propia persona empiece a reflexionar y empiece a moverse, porque en el día a día tampoco lo hacen a veces. Interesante eh, tomar la posición inversa para entender qué cosa debes hacer. Yo creo que es algo que en general le falta a muchos líderes, ¿no? Y es, me tengo que poner en los zapatos de la gente de abajo, ¿no? Pero eso me trae otra pregunta, es, ¿tú qué buscas en los profesionales? Cuando tú conoces a la gente, ¿qué es lo que más te llama la atención o qué es lo que más quieres de la gente que trabaja contigo o que quieres hacer que suba en la organización? Yo te diría que a ver, si lo tuviera que resumir en dos cosas, pues son las primeras que me vienen Ujú, a la mente. Primero, compromiso de efectividad, o sea, gente que tenga colmillos, ujú, gente que tenga ambición, que, que no, que, que se acostumbre a cumplir los objetivos y además que ujú, tenga el gusto de superarlos, ¿no? O sea, no solo torear bien, sino salir por la puerta grande, o sea, dejo ujú, el término, ¿no? No solo ganar, sino ganar por goleada, o sea, esa ambición que tiene que ver mucho con más allá de las competencias que tenga, con la actitud ganadora, ¿no? Y entonces si se comprometió a algo, ¿no? Eso es lo primero, mucho, porque eso te da un drive, un poder y una motivación muy importante. Y lo segundo, a mí me parece muy importante tener juicio y sentido común. ujú, Eh, Según uno va subiendo en la organización, pero también en cualquier parte de la organización, la toma de decisiones al final del día es la clave, ¿no? O sea, y muchas veces lo que está ocurriendo en el mundo hoy día es que no es fácil tomar decisiones porque los problemas son nuevos. No hay nada escrito en el libro, no hay ujú. recetas. Con lo cual tienes que usar mucho el criterio, el sentido común, el juicio. Entonces, a mí me gusta mucho cuando viene alguien, y eso también lo aprendí de un jefe que me decía, tráeme problemas con un elevator speech, Sí. el discurso ¿no? Dime cuál es la situación en 4 líneas, en 5 líneas. Dime cuáles son las dos alternativas que estás evaluando para solucionar el problema y dime qué decisión has tomado por ABC. Ujú. Esa lógica secuencial te permite claramente identificar la forma de pensar, el juicio que estás usando y te dice si es correcto o no es correcto y te demuestra mucho la capacidad de esa persona de enfrentar problemas en el futuro. Entonces, si tú tienes, yo creo, esa ambición y esa ética de trabajo, no sé cómo llamarla, Ujú. ¿no? Y por otro lado, la capacidad de tomar las decisiones correctas, creo que con esas dos tienes a alguien ganador. Yo te doy una opinión, ¿no? A mí las dos me encantan y están en mi libro, pero mi libro tiene una tercera. Yo Ajá. siempre digo,
no hay una mesa de dos patas, ¿no? A menos que se apoye en la pared. De acuerdo. Y es el ser un agente de cambio, ¿no? Porque sobre todo en esta era donde todo se mueve y se cambia y se transforma y estamos permanentemente Así. amenazados por todos lados, para mí ese es un importantísimo, ¿no? Ser un agente de cambio, alguien que venga y no solamente eh, su ética, las horas que trabaja, el no dar por perdido, sino, ok, conseguí lo que quería, pero no resolví el problema de fondo. El problema de fondo lo resuelves cuando, además de usar el criterio y todo lo demás, dices, ok, ¿no? Hay que ir un poco más allá, ir un poco más allá, no solamente es ganar el partido, sino, no, la próxima vez no quiero ganar con 9 jugadores, ¿cómo hago para que no me expulsen jugadores? ¿Cómo hago no? Y esa es una que a mí siempre me llama la atención y yo siempre busco. Pero bueno, son como siempre... No, pero es un Como, buen sí, punto. Y sí. además Ujú. tiene el enfoque, Álvaro, me parece que ser agente de cambio también es, claro, cambiar el problema de La raíz raíz. y muchas veces tiene que ver con un liderazgo que tienes que involucrar a más gente en la organización. Ujú, ujú. Entonces, es válido, buen punto. Tú sabes, Juan Carlos, que nuestra audiencia en términos generales son gente que está en un proceso de crecimiento, porque ya son gerentes generales de compañías más pequeñas o porque están en el proceso de convertirse en gerentes generales. Y yo siempre he pensado que, y tú lo has dicho también, ¿no? Necesitamos modelos. Tenemos que copiar las cosas buenas de mucha gente y a veces toca aprender de gente que hace las cosas mal, ¿no? ¿Has tenido ese tipo de jefes que te ayudan a decir esto no? ¿No? Porque me queda claro que has tenido muchos jefes que te han ayudado a Sí. formarte de la manera correcta, pero el antimodelo lo has tenido, ¿no? Sí, quizá al inicio de mi carrera, todos los jefes creo que tienen cosas positivas y Ujú, también cosas que por estilo de liderazgo, por lo que fuera, uno puede decir, no, así no soy yo, ¿no? Y no me siento cómodo con eso, ¿no? Pero es un aprendizaje. Ahora, quizá en el estilo, al principio de mi carrera, en la primera chamba que tuve, tenía un jefe que, mira, aprendí porque era un jefe que te tiraba al ruedo o te tiraba ahí a la piscina, por decirlo de una forma, pero era nada o ahógate, ¿no? Entonces, claro, afortunadamente nadé, y entonces eso me hizo ujú, mucho más fuerte, pero su estilo era muy, mira, hay que hacer esto y te daba muy pocas indicaciones, no te daba una idea clara de lo que quería. Un poco por intuición lo aprendí a conocer y entonces más o menos sabía por dónde tirar. Eh, pero más allá de eso, lo curioso era que luego tenía mucho, a pesar que no te dejaba claro qué tenías que hacer, después estaba muy encima tuyo tratando de marcarte para que tú le estés reportando qué estabas haciendo. ujú, Pero era un reporte bastante simplemente por mantener la presión. ujú, Simplemente porque sentía, creo él, yo creo yo él, que necesitaba estar encima tuyo para que trabajes, ¿no? Entonces había poca retroalimentación y mucho simplemente látigo o lo que yo llamaba, ¿no? ¿En qué estás? ¿En qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Eh, entonces, yo eso lo encontraba demasiado, quitaba tiempo, fastidiaba, no me ayudaba porque no me daba ninguna guía. Entonces, me enseñó justamente a eso, ¿no? No tienes que estar, esa visión de estar encima de tu colaborador simplemente para empujarlo a que haga las cosas como si fuera una escuelita, ujú. por llamarlo de una manera, a la antigua, no sirve de nada, ¿no? Y no generaba ningún valor en el que yo me identificara, ¿no? Ujú. Entonces, por lo tanto, no había mucha... al final te termina quitando compromiso, curiosamente, ¿no? Sí, yo creo que es así. Juan Carlos, el mundo de la banca, pues yo creo que nos fascina a todas las personas, ¿no? Ya sea porque es una industria que no conocemos y no entendemos, llena de un montón de complejidades, ya sea porque somos usuarios, porque todo el mundo, en general en el mundo, por lo menos empresarial, formal, utiliza los bancos. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta del mundo de la banca a ti? Y de ahí vamos por el tema ya específicamente de Banbif, este, ¿qué ves tú en el futuro del banco? ¿No? Pero Correcto. qué es lo que te gusta o te fascina del mundo de la banca? Mira, a mí siempre me ha gustado en el mundo de la banca que parte de mi formación de economista, ¿no? Es un mundo que tiene que ver mucho con variables macro y financieras. Es un reflejo de lo que ocurre en la economía. Ujú,
los bancos trabajamos con personas naturales, personas jurídicas, de todos los segmentos y de todos los sectores. Entonces somos un termómetro de lo que está ocurriendo en la economía. Y al mismo tiempo manejamos dinero. Entonces convivimos con esos dos mundos, que es la economía monetaria y la economía real, la producción y las tasas de interés, el tipo de cambio interactuando. Entonces, eso genera que tengas mucha complejidad en el día a día, ¿no? Y es una ecuación, digamos, donde hay muchas variables en movimiento y donde lo que ocurre en un lado te va a terminar afectando lo otro. Y al mismo tiempo es una actividad comercial que tiene todo lo que viene detrás en ese sentido, desde la parte, toda la cadena de valor, la parte de back office, operativa, sistemas, producción y procesos, venta y comercialización, distribución. Y hoy día, además, un tema tecnológico que es muy, muy fuerte, ¿no? Que es de avanzada. Entonces, eso es lo que a mí me fascina. Eh, lo hace muy, muy interesante, lo hace muy retador. Y como te digo, es un tablero donde todas las piezas se mueven y todas las piezas interactúan. Ahora, con Banbif tienes un reto interesante, ¿no? Yo siempre pienso que es un banco, digamos, pequeño, aspiracional, en tierra de gigantes, y donde es difícil competir con bancos que son significativamente más grandes. Yo me imagino que eso significa un reto muy grande, además dentro de tu día a día y el de tu organización. Totalmente. Otra de las cosas que lo hace divertido. Mira, tú ves el mercado peruano, el mercado bancario peruano, somos 15 entidades, aparte de cajas de ahorro, financieras, o sea, como 30 y pico entidades. Pero es un mercado muy concentrado. Tienes 4 bancos grandes que tienen 80% del mercado. Uh-huh. Luego viene Banbif como quinto banco, con 4% de mercado, claramente bastante, como tú dices, más pequeño que estos gigantes. Pero luego después tienes otros 10 bancos abajo, que son todavía más pequeños, pero con una diferencia Uh-huh. en la mayoría, con rasgos diferentes a Banbif, porque ya son bancos más especializados. O sea, son bancos que tienen un enfoque de ser microempresa, otros que son de tarjeta de crédito o de banca de consumo, algunos otros son corporativos. Nosotros somos parecidos a los grandes en la gama de productos y servicios y en los segmentos que atendemos. Y somos más parecidos a los de abajo, al menos a los que nos siguen cerca, en el tamaño. Entonces, estratégicamente, es una ecuación bien interesante de resolver, porque dicen que es muy importante al definir si tienes éxito o no en tu estrategia que definas bastante bien tu identidad, qué quieres hacer y qué no quieres hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos qué rol juega Banbif en ese mercado? Fue un ejercicio en el cual dedicamos mucho tiempo hace unos años atrás y que afortunadamente nos ha ido bien, ¿no? ¿Cuál es? Y a tu pregunta, ¿cómo compites con estos? Uh-huh. Mira, haciendo un poco de jiu-jitsu, como se dice, usando tu escala en tu beneficio y no en tu contra. Si nosotros quisiéramos competir de tú a tú con los grandotes que tengo arriba y tratar de hacer todo para todos los productos, todos los servicios para todos los clientes, no iba a poder competir, me iba a desgastar. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el juego? Enfocarnos en el segmento de clientes que hoy día los bancos grandes atienden, pero que por la gran cantidad de clientes que tienen, la gran masificación de clientes que tienen, no les es posible atender bien Uh-huh. y hay una falta de servicio, calidad de servicio. Todos nos quejamos de los bancos, y nos quejamos de las colas, y nos quejamos de que son muy masivos y que soy un número más. Juan Carlos, esto que me acabas de comentar, puesto en términos de otro tipo de empresas, ¿no? El mensaje es, hay que saber dónde pelear y dónde no meterse. Yo creo que uno de los más grandes errores de muchas empresas es querer ir a todos los mercados cuando no necesariamente tienes las habilidades, ¿no? Así es. Y eso era lo que trataba de comentar, porque en nuestro caso fue fundamental. Y es fundamental. Si nosotros tratáramos de competir con todos los tipos de clientes, en nuestro caso sobre todo los más grandes, de tú a tú con los bancos que están arriba, no podríamos, nos desgastaríamos
sería totalmente fuera de nuestras capacidades. Entonces creo que el gran reto cuando uno establece estrategia, esa fue la estrategia que, como te decía, hicimos hace algunos años atrás, como se dice, no es sobre todo qué hacer, sino qué no hacer. Definir qué no hacer es fundamental, ¿no? Yo creo que se tienen que mezclar ahí, hay que buscar los espacios donde uno tiene ventajas competitivas, donde uno puede marcar la diferencia con respecto a mis competidores, en lo que soy bueno, y al mismo tiempo cómo yo le saco un negocio ahí. O sea, tiene que ser la intersección entre acá puedo ser competitivo y acá puedo ser rentable porque el tamaño del mercado lo da o porque tengo una ecuación financiera que me lo permite. Ahora, estamos en esta época de transformación, que nunca para y nunca se detiene. ¿Cómo está afrontando el banco todo hablando de lo digital, la innovación, los invasores digitales, la fintech, toda esta nueva oferta de cosas tan extrañas que hay en el mercado, industrias que no eran parte de, pero de pronto casi se convierten en bancos, ¿no? ¿Cómo están enfrentando todo ese proceso, Juan Carlos? Mira, lo estamos enfrentando primero prestándole mucha atención y tratando de aprender del mismo, porque es algo nuevo, como decíamos antes, y entonces a veces uno lee ciertas recetas o ciertas cosas que otros están haciendo, y lo que tratamos de entender primero es si esa receta realmente aplica a nuestra situación, aplica a lo que nosotros necesitamos y cómo la implementamos. Eso es lo primero. Y entonces, a partir de ahí, lo que hicimos fue generar un proceso de innovación, de creación de valor, digamos, a partir de innovación que no necesariamente o exclusivamente es digital, sino que tiene que ver con mejora continua, con lo que tú decías de esa competencia de arreglar el problema de raíz y ser un agente de cambio, ¿no? Para ir permanentemente evolucionando. Ya en el día a día, lo que hicimos fue crear un área enfocada en estrategia e innovación, que ha desarrollado un proyecto, digamos, para generar iniciativas de innovación en el banco. Desde el aspecto cultural, trabajando mucho en cultural y de competencias, que la gente esté abierta al cambio, que la gente esté dispuesta a explorar, a hacer experimentos. En los bancos eso es un gran problema, porque en los bancos tenemos una cultura muy conservadora, donde el error se penaliza y donde tienes que cuidar mucho no meter la pata, porque claro, manejamos dinero, manejamos confianza, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero eso a veces, si lo exacerbas y si te pasas la mano, va en contra de la innovación. Entonces lo primero ha sido trabajar mucho en cultura y también en nuevas formas de innovar, ¿no? Esto que dicen de haz un piloto con un producto mínimo viable, trata de equivocarte en pequeño para corregir en el grande y no equivocarte demasiado tarde. Entonces hay una serie de desarrollos o de iniciativas y iniciativas en ese frente. Es una parte blanda, digamos, y en la parte dura sí determinar cuál es un poco la hoja de ruta que tenemos que seguir en desarrollos tecnológicos, en desarrollos digitales, digamos, en desarrollos de procesos hacia adentro, para ir innovando y no perdiendo el ritmo, de tal forma que podamos sacar novedades al mercado, que podamos hacer cosas que antes no hacíamos, por ejemplo, abrir una cuenta de ahorros sin que el cliente llegue al banco a través de biometría, y que no solo pueda abrir la cuenta, sino que la pueda usar sin necesidad de que le den una tarjeta de débito, que pueda sacar plata de un cajero sin necesidad de que tenga una tarjeta de débito. En fin, todo eso ha sido un trabajo de tratar de ver hacia dónde va el mercado, hacer esa hoja de ruta de desarrollos y cosas nuevas que quieres ir lanzando, que de la mano tienen, hacia el cliente es fácil de verlo, pero hacia atrás requiere mucho cambio interno, y ponerse a trabajar en eso, ¿no? Invertir plata. Al final del día también tienes que invertir plata y tienes que poner recursos, mientras es una última línea saludable, ¿no? Entonces, trabajar en cultura y gente, y trabajar también en la parte más dura, que son los desarrollos. Ahora, es difícil, en general, para la gran mayoría de empresas medianas, pequeñas,
hablar de innovación por justamente el tema de presupuesto, ¿no? La billetera pues es limitada, ¿no? En el caso de usted, Juan Carlos, debe ser difícil competir con otros bancos que tienen, junto con la participación de mercado, también presupuestos mucho más grandes para temas de innovación. Debe ser una de las partes más difíciles que tienen por Sí. enfrentar. Y da miedo la cantidad de plata que se te puede ir, sobre todo en algunos proyectos que te parecen interesantes porque hay que sacar este producto porque todo el mundo lo tiene, pero no le ves el retorno. Uh-huh. Y sí, yo creo que ahí hay dos cosas que son fundamentales. Primero, priorizar y nuevamente decir qué no quieres hacer. Eso es difícil porque cuesta mucho, Uh-huh. ¿no? Desprenderte de eso, ¿no? Oye, puedo vivir sin esto, ¿no? Y claro, tú quieres incentivar creatividad y que la gente te traiga ideas y no es fácil frustrarlos y decirles, no, esa idea no va. Uh-huh. Porque entonces a lo mejor les cortas las alas antes de que empiecen a volar, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas eso desde el punto de vista personal o de gente? Es difícil, pero lo primero es priorizar y decir que no. Y luego tratar de armar las cosas, yo creo que en la escala correcta y con las soluciones adecuadas. O sea, para todo yo creo que te pueden plantear tener el Ferrari o te pueden plantear tener un Toyota que es bueno y camina. Y entonces tratamos de hacer mucho ese ejercicio, ¿no? Realmente necesitamos esta solución, hay otra alternativa más barata, hay otra alternativa que pueda variabilizar el costo de tal forma que si no despega y no vuela, no estoy asumiendo una inversión de entrada muy grande, que a lo mejor no me resulta, ¿no es cierto? Esa es una jugada que es muy técnica, y te soy sincero, quizá la mayor parte de mi tiempo hoy día en aprendizaje y en entender cosas va por ahí, ¿no? Finanzas creo que ya me manejo, pero en tecnología y innovación es más difícil, ¿no? Pero es eso. Priorizar y luego tratar de buscar soluciones que sean más razonables. Temas pendientes en tu vida hacia adelante, tu vida profesional o en el futuro del banco. ¿Con qué cosa te quedas ahí todavía por trabajar o desarrollar? La pregunta viene cargada, pero a ver, quizá parto del banco y entonces eso me ayude a reflexionar sobre la parte personal. Creo que en el banco siento que hemos hecho bastante en salir de una posición de inercia, digamos, y avanzar en una dirección, pero creo que hay muchísimos retos, ¿no? El tema de transformación digital o el tema de innovación, el tema del reto que enfrentamos ya como economía y como entorno de negocios que hacia adelante va a generar muchos riesgos y muchas oportunidades. Entonces a mí me gustaría de aquí a unos años que Banbif se consolide como ese banco que para la mayoría de sus clientes realmente es un banco preferido y es un banco en el cual se sienten súper cómodos de trabajar, que tienen todo lo que necesitan y que refieren y que recomiendan. Eso al final solito va a traer dinero y solito va a traer plata en el largo plazo. Eso por un lado, ¿no? En lo profesional. Digamos, en lo personal, pues seguir aprendiendo en ese camino. Como te decía, para mí este es el trabajo ideal, así que me divierto mucho en él, a pesar de los problemas que siempre trae, ¿no? Como decía, no es que todos los lunes tengas que salir, es lunes, me voy a trabajar, ¿no? Pero por lo menos te encara la semana entretenido y divertido y te gusta el reto. Y así que seguir aprendiendo. Y en el futuro, mira, me gustaría poder trasladar esta experiencia a gente que está en un ciclo anterior de su carrera, ¿no? Me gusta mucho la docencia, te soy sincero. Uh-huh. Me ha gustado siempre que he tenido oportunidad de enseñar. Me he divertido mucho haciéndolo. El coaching, el mentoring también es algo que hago hoy día como parte de la chamba. En un futuro me gustaría eventualmente poder hacerlo como parte de algo distinto, algo más personal. En fin, y poder contribuir, ¿no? Trasladando un poco los conocimientos en general, ¿no? Bueno, que es parte de lo que has hecho estos minutos que has compartido con nosotros, lo has hecho porque has volteado tu experiencia y la has compartido con todo el grupo de gente que nos sigue.
Yo te quiero hacer una última pregunta, Juan Carlos. Eh, Entendiendo el tipo de cliente con el cual trabajas y el tipo de audiencia que nosotros tenemos, ¿qué les recomendarías? ¿Qué cosa de tu aprendizaje, de tu experiencia, te gustaría dejarle a todo este grupo de seguidores, a nuestra audiencia? Mira, yo creo que siempre tengan la visión de aprender y de crecer. Yo creo que eso es fundamental. En el momento en que uno piensa que ya llegó al punto ¿no? de que domina todo, está equivocado. Y ahí creo que son clave dos temas, ¿no? Dos componentes, digamos, que si uno logra encontrar la combinación perfecta, le va a resultar, y a mí me ha resultado mucho, que es una mezcla de tener humildad por un lado, y no tener problema en decir, oye, esto no lo sé, y preguntar de una manera abierta y transparente, ¿no? Mucha humildad por ese lado entonces, para poder aprender, pero por otro lado también autoconfianza y ganas de tomar riesgos, pero con la confianza que uno los va a poder manejar, ¿no? A veces podría sonar un poco contradictorio, ¿no? Eres humilde, pero eres un confiado. Me la creo, pero no tanto. Claro, pero créetela, pero no tanto, ¿no? Uh-huh. O sea, porque si tú eres muy humilde, vas a aprender y vas a estar tratando de absorber las cosas, pero no vas a tener la confianza para tirarte nuevamente al ruedo a tratar de aplicar, y por lo tanto en la práctica va a ser muy difícil que crezcas. Uh-huh. Y por otro lado, si eres un tipo que se las cree todas y se tira cualquier cosa vas a estar en una actitud de yo no tengo nada que aprender, y tarde o temprano te la vas a golpear, ¿no? Te vas a dar con el portazo. Esa es mi definición de intrúpido, como lo llamo yo, ¿no? Intrúpido, está muy buena. Esa es una buena palabra, no lo sabía, pero no es todos los días se aprende algo, ¿no? Sí, sí, sí. Juan Carlos, tremendamente agradecidos con tu presencia y este tiempo que nos has dado. Yo creo que para nuestra audiencia ha sido valiosísimo poder escuchar no solamente de tu experiencia profesional, de tu formación, de cómo te has movido por, digamos, los caminos profesionales, sino también escuchar de la industria, ¿no? Que es sumamente interesante, porque es una industria que es parte de la vida de todos nosotros, ¿no? Como cuando te hablan de salud, todo el mundo quiere saber cosas de salud, o te hablan de... Hay algunas industrias que son parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, de verdad, Juan Carlos, súper, súper agradecidos con tu presencia esta noche. Muchísimas gracias a ti, Álvaro, un placer. Me he divertido mucho en la entrevista y bueno, a disposición. Ojalá que haya sido de utilidad. Gracias, Juan Carlos. Y con toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en esta sesión de Business Night Talks y nos vemos en una próxima edición. Buenas noches.